Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. En el día de hoy vamos a dedicar el programa para analizar lo que pasa, las expresiones críticas en un sistema de partido en el que la política es un gran negocio, los partidos empresa, la ciudadanía tratada como clientela, los cargos permiten reproducir por vía legal e ilegal fortunas. Y hay que decir que hay un factor que lo afecta a todos, que es la crisis de credibilidad, que en todas las encuestas que se han hecho ronda por la confianza en un 14, 15, 16% y naturalmente el rechazo por encima del 80%. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Pero además de esto, es un sistema de partido que se está fraccionando cada vez más, precisamente por las pugnas en ese negocio lucrativo, la constitución de facciones que actúan como empresas al interior de los partidos y que se saben empresas con la posibilidad de una altísima rentabilidad. Vamos a comenzar por el caso del PLD, que era un partido que no había tenido expresiones de fracturas tan fuertes. Y la verdad es que las opciones en el marco de las profundas grietas que amenazan con divisiones, con fracturas irreparables, dan opciones como, primero, la imposición de Danilo Medina en su proyecto de repostulación junto a su crack, sus alcancías. Danilo luce determinado a imponerse. Y eso se ha acentuado después de que hubo un ligero amago de conversación, de intercambio, de cara a un posible pacto. Volvió todo eso para atrás. La imposición de Danilo es muy traumática en esta circunstancia, al interior del propio PLD, por la fractura que está en desarrollo y la manera como aborda el tema Leonel Fernández y su facción, también acompañado de sus alcancías. Estamos hablando de facciones mafiosas. Bueno, esa es una opción que por su carácter traumático puede puede hacer reventar la berenjena, que está muy podrida. Bueno, pero hay otra opción que se nota cada vez más como difícil, que es un pacto en el que se diga ni Danilo ni Leonel. Entonces es ir a la primaria con otras precandidaturas, donde hay diferentes rangos y posicionamientos. Claro está, todas las precandidaturas no tienen aparato político. Y entonces, si hay pacto, posiblemente lo que se va a producir es un reparto. Teniendo el candidato eventual, y vuelvo y digo, eso cada vez aparece más difícil. Hoy por hoy, la amenaza de división estruendosa, contienda aparte cada quien, aparece como preeminente. Y más después de todo lo que pasó antes de ayer y ayer, con el comunicado de los 23, dejando a un lado a los 11 que completan el comité político,
y con una advertencia clara a Leonel, y las declaraciones que hablan de que los días de Leonel están contados. Esa imposición no sería solo aquello que se dijo cuando Danilo fue derrotado por Leonel, de que lo venció el Estado. En este caso hay una combinación en el que el derrotado, vencido por el Estado, preeminente en el partido, lo vence también el partido siendo presidente del partido. Es decir, al presidente del partido lo están por echar, lo están arrinconando. No sé si van a comenzar por la destitución de la presidencia o por dónde van a comenzar. Pero lo cierto es que no tiene la mayoría en el partido y en consecuencia está arrinconado. Eso hay que relacionarlo con la situación de los dos aparatos, el danilista y el leonelista, que son aparatos forjados en el proceso de corrupción e impunidad, en el sistema de corrupción e impunidad, con intereses fuertes creados, que de todas maneras van a gravitar en el espacio donde se queden. Y la ruptura los debilita a los dos, posiblemente mucho más al que no tiene el control hoy del Estado, ni tampoco del partido, e intente formar tienda aparte. Esa es la situación de el PRD, el PLD, pero debemos analizar con más detenimiento la opción del no pacto, de la ruptura y separación. ¿Qué implicaciones, qué consecuencias tiene esto? Y lo vamos a hacer inmediatamente en el próximo segmento. Espérenlo. Pausamos. El impacto de la imposición, de la repostulación vía la contrarreforma constitucional de Danilo Medina, es casi seguro la división total, la posibilidad de que el derrotado por la imposición salga del PLD y se agrupe con las fuerzas políticas satélites, una parte del llamado bloque progresista, porque hay que decir además que ese fraccionamiento gravita sobre una parte también de todo el sistema de partidos, sobre todo por los grupos sanguijuelas, los grupos satélites, que se agruparían en torno a uno y en torno a otro, ya no en torno al PLD. Bueno, uno se queda con el nombre PLD, pero se agruparían en torno a fuerzas políticas ya separadas, diferentes. Eso puede ser por la vía o de la renuncia, con todos sus séquitos y sus alcancías y sus pandillas, para ir a una postulación aparte, no por la vía del PLD, o puede ser también forzada por el sector danilista con la expulsión. Ahí sale derrotado en cuanto a la estructura formal del PLD, sale derrotado Leonel. Pero, y sale derrotado por el partido, como decía. Un caso que no se había dado. Un caso donde el presidente del partido sale derrotado. Ya esa señal está dada por el comunicado firmado por Reinaldo Párez Pérez, que asume la Secretaría General ya contra Leonel, y por la mayoría del comité político que la asumen contra Leonel. Esa situación
tiene otro efecto. Es decir, si bien sale derrotado en el PLD Lionel, la conformación de un nuevo agrupamiento con una candidatura de Leonel Fernández tiende a debilitar ya no la repostulación que se impone por la vía de Congreso, con la mayoría espuria, porque es a papeletazo limpio, no es otra cosa. Lo cual suma corrupción, suma corruptela y descomposición del Estado. Ya sale derrotado, pero con capacidad de hacer daño, de hacerle daño al danilismo, a la reelección de Danilo. ¿En qué dimensión? Todavía no se sabe, porque ahí va a operar de inmediato, volcar todo el poder del Estado bajo la matrícula, también conectada con la matrícula del partido, para tratarlo de minimizar. Y hay expedientes que podrían ser usados en esas circunstancias. Incluso expedientes fuertes que tienen que ver con la narcocorrupción y con todo esto. Y teniendo el danilismo el control del sistema judicial, puede afectarlo sensiblemente. Ese es el riesgo. Cabría otra remota posibilidad, que se quede dentro en huelga de brazo caído, tratando de afectar desde dentro. Pero es posible que ahí también la reacción del danilismo sea proactiva, sacarlo. Todo esto tiene ese grado de pugnacidad por la conversión de la política en negocio y del escenario electoral en un mercado en el que hay una relación, hay unas conexiones fuertes con el gran empresariado, la parte inescrupulosa sobre todo, una parte de ello, que tiene asociaciones delictivas con los agrupamientos políticos y especialmente con el que ejerce gobierno y controla Estado. Claro, esa fractura ya convertida en división total pone en riesgo también la reelección de Danilo Medina. Pero eso también tiene que ver con el impacto de todo esto sobre el sistema de partido y sobre el PRM, porque todo esto da crisis por donde quiera. Pero vamos a dejar para finalizar el tema PRM oposición en el marco de estos comentarios y estas valoraciones sobre lo que está pasando en el sistema tradicional del Partido de la República Dominicana. Bien, pausamos. Bueno, esa división, esa explosión de la berenjena tiene inmediatamente un impacto sobre el campo de las llamadas fuerzas opositoras que encabeza el PRM. Y es que la favorece. Es decir, sin hacer el menor esfuerzo propio, por consecuencia, el PRM sale favorecido de una división ya en estructuras distintas de lo que hoy es el PRD, con candidaturas diferentes. Tiene más chance, más oportunidad. Pero eso también tiene un sí condicional. Depende de lo que pase en el PRM. Porque ya decía, de todas maneras el danilismo, ya con Danilo repostulado, va a volcar todo ese poder del Estado y todo el acumulado de corrupción lo va a volcar contra la oposición y quien le encabece. Pero además, lo he dicho muchas veces en este programa, el PRM tiene dentro caballos de Troya y uno muy señero, que es Hipólito, que no ha ocultado determinadas conexiones, asociaciones
coqueteos con el danilismo y con Danilo en particular. Entonces, va a depender también las cosas de cómo actúe Hipólito al interior, porque ya decía, esa fractura en ese nivel va a impactar todo el sistema tradicional de partido y las alianzas, que no deben llamarse tales, las asociaciones delictivas, las recompone, las reagrupa, unos para un lado, otros para otro. Puede darse eso, una parte de ese PRM va al danilismo, la otra parte trata de atraer o hacer algún tipo de pacto de cara a segunda vuelta con Leonel Fernández, porque olvidaba decir que el efecto negativo sobre la reelección, que tiene un gran rechazo nacional, tiene mucho que ver posiblemente con el tema segunda vuelta, de que ya con dos candidaturas, no una polarización simplemente PRM y aliados y PLD y aliados, sino una tercera, el oficialismo más reducido tenga la posibilidad de que una alianza de ese tipo, y son capaces de hacerla, porque en fin de cuentas ese partidismo tiene una carga de corrupción, de clientelismo, de ejercicio de la política como negocio, la tiene en casi todos sus componentes. Y el PRM hereda todo eso del proceso de degradación que tuvo el PRD. Y entonces tendría aliados tan escoria como el Partido Reformista y el otro, Leonel, estaría unido a los Vinchos y unido a una serie de partiditos. En fin, todo eso pinta crisis por donde quiera, con nuevas expresiones a las cuales habrá que darle seguimiento. En todo caso, reitero, hay que tenerlo muy presente, que la fuerza del Estado y todo el acumulado de una corporación insertada en él se va a volcar para tratar de debilitar las fuerzas que se le oponen en el escenario electoral, un escenario cada vez más invalidado para producir los cambios que la República Dominicana necesita. ¿Cuál es el factor distinto? Y yo diría, si no el factor ya acabado, en proceso de creación diferente, es Marcha Verde. Y miren ustedes que a pesar de todos los esfuerzos que han hecho muchos para tratar de que Marcha Verde, después de la gran marcha del millón, entrara en una fase de declinación hacia la muerte, y deseaban la muerte, no lo han logrado. Hay un proceso, fue lento, proceso de recuperación, que va a tener una expresión este fin de semana en Santiago. La marcha del Cibao, en Santiago de los Caballeros, a partir de las 9:30 de la mañana, partiendo del monumento. Ahí va a estar la confluencia y cruzando la ciudad. Marcha Cibao, Marcha Verde, que vive y ha dado todas las manifestaciones y está en proceso de relanzamiento, recuperación. Ese es un factor no controlado por el sistema de partido en crisis y sus facciones. Porque además, en una decisión muy sabia hacia la marcha del Cibao, como primera acción posterior a la marcha del millón, se tomó la decisión en Asamblea Nacional, en Encuentro Nacional, de que Marcha Verde no asume ninguna de las opciones electorales en este periodo.
ni ninguna candidatura, que se propone trascender la coyuntura electoral. Una coyuntura electoral que tiene muchísimas todavía incógnitas, pero que tiene algo que se vislumbra como persistente, que la crisis del sistema tradicional de partidos y la debilidad de la opción que pueda resultar en ese escenario ganadora. El hecho de que Marcha Verde esté actuando en medio de un sistema electoral que trata de absorberlo todo es una señal altamente positiva. Así que todos y todas, en guagua, a pie, en motores, en motocicletas, en motoconchos, en carros particulares, en camionetas, hasta en patines en Santiago y patineta, vayamos a reforzar la marcha Cibao este próximo domingo 14 a las 9:30 de la mañana en el Monumento en Santiago de los Caballeros. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana aquí en Tiro al Blanco, en este espacio, donde se puede decir y se dice constantemente lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Tiro al Blanco, bajo la coordinación y